Buenos días, vamos a comenzar la junta semanal. El día de hoy vamos, digámoslo así, a platicar el contexto general de nuestras perspectivas, pero recordando que durante la sesión pasada les hicimos el comentario que el día de hoy vamos a ver como los pronósticos que nosotros estamos planteando para las variables financieras y macroeconómicas más importantes, así como en las próximas juntas llevar a cabo un planteamiento general de cómo se estaría moviendo la economía mexicana y algunos de los sectores que vemos atractivos. Digamos lo que hoy vamos a ver un poquito acerca de las variables financieras, los pronósticos, y que si surgen dudas a partir de eso, pues empecemos a desarrollar bastante planteamiento acerca de ello. Por otra parte, antes de iniciar, me gustaría llevar a cabo, expresar realmente nuestro feeling respecto al mercado, pero también desearles un muy positivo 2022 y que realmente todos los proyectos que se vengan a desarrollar pues sean bastante positivos. Miren, los puntos que vamos a ver, como les platicamos, son los bullets, los elementos más importantes con los que está iniciando la semana, también las perspectivas respecto a las variables financieras, tasas, que creo han sido y serán un papel fundamental dentro de los movimientos financieros en cada uno de los activos que estarían desarrollándose a partir de los cambios en las tasas libres de riesgo, y un poquito acerca del análisis de tipo de cambio, así como actualización de perspectivas de divisas. En este punto creo que lo primero con lo que inició la semana hasta cierta manera fue mercados con un tono de prudencia, resultado de que durante la semana pasada en las minutas de la Reserva Federal, si bien se estaba planteando que efectivamente iba a haber la posibilidad de incrementos en tasa de interés a lo largo del año, punto donde ya varios gobernadores están diciendo que puede haber por lo menos tres. Lo que surgió un poquito más de tono de prudencia fue a partir de la posibilidad de empezar a recortar el balance de la Fed y que con ello la liquidez monetaria, que todavía sigue siendo hasta cierto punto muy grande y que ha contribuido a estabilidad dentro del movimiento de las tasas, pues también podría dar lugar a que la sensibilidad en el movimiento del yield empiece a ser mayor. Vimos también tasas presionadas al alza, vimos como la mayoría de los instrumentos en tan solo unos cuantos días, estamos hablando de cerca de 2 semanas, han subido más de 20 en 30 puntos base en algunas economías a partir de sus bonos a 10 años. El otro punto es mercados accionarios mixtos, esto fue el día lunes, el día martes nuevamente vimos un rally, una recuperación importante, y esto tiene que ver con dos factores relevantes. El primero es que si bien es cierto que vamos a ver una política monetaria más restrictiva en distintas economías, también es cierto que la mayoría de los indicadores sugieren que la recuperación económica sigue siendo el escenario base, que vamos a ver hacia 2022, 2023, expansión en temas de ingresos, en temas operativos y en temas de utilidades. Lo que va a generar la volatilidad en buena medida va a ser el movimiento que se origine en las tasas libres de riesgo, en los treasury, en los bonos de 10 años, y que con ello en temas de evaluación, que si bien el equity se encuentra en niveles relativamente altos en comparación a distintas métricas de los últimos 5 años, el tema de crecimiento pues sigue dándoles un soporte importante. Nosotros les platicamos durante la junta pasada y se hicieron algunas preguntas relacionadas a esto. Preguntaban, ¿realmente el tema de evaluación va a ser un papel importante? Nosotros les decíamos, sí, es muy probable que veamos correcciones. Estas correcciones empezaron a ver desde la semana pasada, vimos el día miércoles, jueves, y a principios de año estábamos como orientados a que iba a presentarse. Sin embargo, lo que les comentamos es, esto va a venir más relacionado por temas efectivamente de movimientos en el treasury que impactan dentro del nivel con el que se descuentan los flujos. Sin embargo, no vemos un bear market. ¿Qué les podemos comentar hacia adelante? Que estaremos viendo hacia finales de mes, febrero, marzo o incluso la primera mitad del año, todavía esta convivencia de volatilidad en los mercados financieros, en tasas, en acciones, en divisas. Sin embargo, esto no debería de poner en riesgo en general los dos factores, crecimiento o recuperación económica, aunado a un tema de cambio de tendencia general de los índices accionarios.
En México se mantiene la recuperación, vimos la parte de consumo con cierta resiliencia, mucho de esto encaminado por el factor externo, y también vimos que los indicadores de producción industrial siguen por lo menos dos segmentos, ya sea con una tasa positiva o con variación cero. Vimos en el caso de las manufacturas que sigue siendo un elemento particularmente importante dentro de la estructura nacional en cuanto a crecimiento por arrastre económico externo, y el segundo elemento sigue siendo minería. Quienes tuvieron una baja dentro de la producción industrial tiene que ver con energía y también con construcción, siendo energía que durante noviembre vimos también bajas en los precios y que también contribuyeron, digámoslo así, a una desaceleración del sector. Sin embargo, hacia adelante ya estamos viendo que nuevamente los precios del petróleo, por ejemplo, el West Texas se empieza a ubicar arriba de los $80 por barril. Y esto es porque es importante, porque dentro de lo que estamos esperando es que realmente la política monetaria siga el mismo curso, siendo restrictiva hacia la reunión de febrero, nuevamente otros 50 puntos base, porque el componente que le ayudó en México a que la inflación descendiera o se desacelerara tiene que ver con el componente no subyacente. Vimos incluso tasas negativas. Pero recuerden que efectivamente durante el mes de noviembre y el mes de octubre hubo una caída importante en los precios internacionales de energéticos, cosa que ya se ha venido recuperando desde las semanas y meses pasados. El otro punto en atención a la semana, creo que los datos efectivamente se mostraron en línea a los pronósticos del mercado mediante un 7% anual, en la parte del subyacente ligeramente arriba, pero nos está dando las señales, creo que para plantear un escenario en donde si la tasa de desempleo sigue disminuyendo y la inflación sigue estando fuera del rango objetivo, pues sí estaríamos acelerando una política monetaria restrictiva. Con ello, el planteamiento de volatilidad durante la primera mitad del año y también ciertas correcciones en algunos activos financieros. El día jueves vienen discursos de gobernadores de la Fed y el día viernes datos de exportaciones, importaciones en China. Esto es también relevante para los inversionistas, considerando que es una métrica o es un punto de referencia o variable proxy de lo que estaría teniendo de dinamismo el mercado en términos de comercio internacional. En el caso de Reino Unido vienen datos del PIB y en el caso de Estados Unidos ventas minoristas, también como reflejo del mercado interno. El otro punto es, aquí la revisión de resultados, como les platicamos, en la parte de los pronósticos, nosotros traíamos en el IPC cerca de 52.800 unidades, estos en la encuesta de la MIB y en algunas otras encuestas, y en la parte del valor observado fue cerca de 53.272. En el caso de Viva, en 2021, el nivel que nosotros planteábamos fue de 1.100 y el pronóstico fue, el valor observado, perdón, de 1.101. En la parte del tipo de cambio, se ubicó nosotros lo planteamos en niveles de 21 y el valor observado fue de cerca de 20.49, 20.50. En esto, la realidad es que nosotros veíamos una fortaleza importante del dólar incluso hacia cierre del año. Sin embargo, el fenómeno que se presentó es la continuidad de la inyección de liquidez desplegada por los bancos centrales, pues también benefició a que los inversionistas decidieran mantener posiciones en activos de riesgo, incluyendo divisas, incluyendo acciones, y que bajo esta coyuntura, donde también el Banco Central generó la perspectiva de continuidad en las alzas de tasa de interés y que hacia adelante podrían ser magnitudes de entre 25 y 50 puntos, pues encarece también el costo por irte corto sobre la divisa. Entonces, tuvimos estos dos fenómenos, cierta debilidad del dólar por apetito de riesgo hacia cierre del año, más una perspectiva impulsada por política monetaria en el caso de México. En Banxico, nosotros ya lo habíamos platicado desde meses pasados, veíamos un cierre de 5.5% en la tasa, que fue efectivamente donde se presentó. Y hacia la economía, vemos todavía un crecimiento de 5.6% anual, que está por publicarse el dato.
Hacia 2022, ¿dónde lo vemos? En el IPC alrededor de 57.500 y Viva en 1.185. Esto entendiendo de que en México el escenario va a ser la recuperación, mucho de esto encaminado por el factor de arrastre económico externo, aunado a que existe o prevalece holgura a través de las valuaciones financieras o a través de distintos múltiplos financieros. En la parte del tipo de cambio, alrededor de 21.30, entendiendo que estaremos entrando en el proceso un poco más agresivo en cuanto a política monetaria de la Reserva Federal, tasa Banxico en 6.75. Sin embargo, aquí vamos a hacer una aclaración bastante importante. En el caso de Banxico es probablemente, y también en el caso de la inflación anual para el cierre de año, es muy probable que la tengamos que revisar al alza, entendiendo que si los datos de inflación hacia la primera quincena de enero y también del cierre de enero muestran una resiliencia mayor, que es, digamos, una probabilidad importante, estaríamos viendo nuevamente una revisión al alza. Esto para tenerlo contemplado. Sin embargo, como escenario base, estamos arrancando de este punto. Lo vamos a revisar ya en próximos días, una vez que salga efectivamente el dato del nivel general de precios. En el caso de México, vemos un aumento, digámoslo así, de la economía en un 3%. Y en el caso, digamos, de sectores que trae el mercado, eso también es un punto importante para que lo tengan de referencia. Si una de las actividades que se encuentran desarrollando se encuentra ligado a esto, pues por lo menos tengan entendido de que 2022 vamos a ver expansión, hacia 2023 se va a mantener, pero también una desaceleración en buena medida impulsado por el tema de tasa de interés y también por, en general, una desaceleración en las economías que han tenido un arranque importante. Estamos viendo, por ejemplo, que el consumo privado va a ser 2.7, que sería, digamos, el motor más importante y por eso lo platicamos. El 6.1% se espera en crecimiento de exportaciones y 6.2% en importaciones. Y en el caso de los bonos a 10 años, en 6.89%. ¿Por qué hacia 2023 ya habría menor holgura? Lo que vamos a ver más adelante es que el spread que se está realizando, que se está registrando entre México, el bono mexicano y el bono de Estados Unidos, ya se encuentra en un nivel, digamos, cercano a los niveles superiores en por lo menos 10 años. Entonces, en un entorno de mayor certidumbre económica, política y monetaria, debería de contribuir a que realmente el yield que se encuentra registrando, pues ya sea un poco más, un poco menor. En cuanto a Estados Unidos, los pronósticos que se encuentran planteando es el PIB real alrededor de un 3.9%, consumo en 3.7%, exportaciones 5%, importaciones 4.8%. Entonces, de ahí ya estamos viendo que efectivamente la integración que tenemos con el país del norte, nuestro vecino del norte, pues va a ser un punto importante en el motor de expansión hacia este año y el próximo. Producción industrial también, y la inflación en 4.4%, entendiendo de que efectivamente estemos en una probabilidad de que hacia el mes de entre marzo y junio veamos este ciclo de la apertura de un ciclo de alzas en tasa de interés y que a lo mejor hacia mayo o junio también estemos viendo una disminución en el balance de la Fed para tratar de contener la inflación. ¿Por qué todavía estamos en esta posibilidad de ver puntos máximos en cuanto a la trayectoria de la inflación? Pues la realidad es que el componente subyacente no ha descendido, sigue mostrando presiones de manera consistente mes a mes. Y el segundo elemento es que el componente no subyacente, el más volátil que le ha permitido bajar hasta cierta medida en la estructura general del indicador, pues ya ha mostrado nuevamente una recuperación o va a mostrar una recuperación por nuevamente los precios de energéticos. La tasa FED se dice está viendo entre niveles de 0.85, estamos considerando efectivamente de que haya 3 incrementos, pero realmente lo que el mercado va a estar atento y donde se podría desencadenar la volatilidad es que el Banco Central de Estados Unidos empiece un planteamiento o un indicativo de en cuánto estaría recortando su balance. Eso sí podría generar, creo que un poquito más de volatilidad. Es algo que el mercado ya va a estar un poquito más atento, entendiendo que puede impactar dentro de las tasas libres de riesgo. Y este es otro argumento. Estamos viendo que, por ejemplo, en el caso de los commodities, en lo que va del año, que estamos hablando de unos escasos 11 días a cuando se cerró
las barras y los precios, estamos viendo que el precio o el rendimiento que ha obtenido es cerca de un 2% a un 4%, mientras que si hacemos el comparativo con el inicio de 2020, ha habido un incremento de más de 50%. Y entendiendo que todos estos productos o todos estos activos, todos estos commodities se integran en cada una de las cadenas de producción, pues estaríamos viendo que efectivamente las presiones en los precios tendrían que estar continuas por lo menos durante unos meses más. Y aquí era lo que les platicábamos, realmente esta perspectiva de política monetaria restrictiva, de continuidad en la inflación y de un actuar por parte de los distintos agentes económicos y también una reestructura de los portafolios de los inversionistas, ha llevado a que el rendimiento de los bonos soberanos a 10 años, por lo menos en estas semanas, se encuentren cerca de su máximo de 6 meses. En la mayoría de las economías estamos viendo el punto mínimo, la barra de la primera es el mínimo, el actual, el promedio de este periodo de 6 meses y el máximo de los 6 meses. Y en la mayoría de los países efectivamente han subido el rendimiento, entendiendo este panorama un poco más complejo. Yo creería que el riesgo latente de Omicron es importante, pero realmente los efectos que estaría teniendo en las cadenas de producción a partir de una disminución en la capacidad de producción para tratar de contener el número de contagios, también estaría rezagando la recuperación plena de la producción y con ello una continuidad en los cuellos de botella. Pero lo que les platicaba, realmente esta visión es presiones inflacionarias, volatilidad, actuar de política monetaria. Sin embargo, los indicadores de actividad económica, por ejemplo, este que integra manufacturas y servicios, se encuentran en niveles de expansión en Estados Unidos, en la zona euro, Reino Unido, que son niveles relativamente robustos. Más allá de 50 puntos son expansión y la mayoría se encuentra entre 55 y 60. Entonces no ha habido un cambio estructural o un cambio general en cuanto el tema de actividad económica. Las manufacturas ni se diga, siguen estando en un proceso, les comentaría, de apogeo, tal vez no como en el momento en que se reanudaron todas las operaciones y se empezaron a levantar muchas restricciones sociales, pero en general sí estamos viendo este proceso de expansión. ¿Qué esperamos? La realidad es que vemos un posicionamiento entre primer trimestre de 2022 y segundo trimestre de 2022. Vamos a ver volatilidad y lo que les hemos platicado. Estas bajas podrían representar oportunidades bajo una visión gradual y muy probablemente hacia vista o hacia miras de finales de año o incluso 2023, en donde ya habría una dirección más clara y de certidumbre de política monetaria, crecimiento económico, cuellos de botella, inflación y sectores que han salido, digamos, beneficiados de esta situación. El otro punto es, en el tipo de cambio, esto es muy relevante, como lo platicamos durante la junta de la semana pasada, las posiciones cortas sobre el peso mexicano empezaron a disminuir considerablemente después del anuncio de política monetaria de Banco de México. Al incrementar la tasa de interés, generas que tu costo por irte corto sobre una moneda se incremente y bajo la perspectiva de que van a continuar con un ciclo alcistas, pues también las posiciones especulativas sobre el peso mexicano disminuyeron, aunado a que bajo un entorno de mayor certidumbre podría generar un carry trade más atractivo en las monedas. ¿Y esto cómo se ha visto? Pues de esta forma. El dólar todavía mantiene cierta fortaleza. Aquí estamos el desempeño year to date en varias de las principales divisas del mundo y algunas emergentes. Y lo que estamos viendo es que lleva un avance por lo menos al día lunes entre un 0.1% y un 1.7%. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente la fortaleza del dólar no ha disminuido de manera importante, sí lo ha hecho en comparación de las últimas semanas, sin embargo, vemos todavía un avance de la divisa. En el caso del peso mexicano lleva una precisión de 0.7%. Todo esto originado, les diría, de tres elementos importantes. El primero, un balance de riesgos interno equilibrado, perspectivas de crecimiento económico que si bien no son las mejores, no representan tasas excepcionales, sí se mantiene en este canal de expansión. Y el tercer elemento pues tiene que ver con política monetaria y el diferencial de tasas reales que representa con otras economías, aunado a las perspectivas de política monetaria.
Esto es lo que les platicaba también. El spread entre los bonos mexicanos y los bonos estadounidenses a 10 años se ha ampliado de manera significativa, digámoslo así. Estamos viendo que la diferencia se encuentra por arriba del promedio de los últimos, les diría, 10, 11 años, donde es alrededor de un 4.3%. Sin embargo, esto le estaría dando, digámoslo así, el papel importante de que bajo un entorno de mayor certidumbre podría haber cierto retorno en cuanto a capitales de largo plazo para instrumentos de deuda. En ese sentido, sí veíamos un soporte importante alrededor de 2031, todo esto entendiendo de que hay una resiliencia importante del peso, si digámoslo así, hacia adelante la fortaleza se va a presentar del dólar, pero digamos que avanza un 1% contra las divisas, nosotros veríamos que sería en una menor medida, que realmente la beta de la moneda tendría que disminuir bajo esta perspectiva de política monetaria y de costos mayores para irse cortos sobre la divisa. Entonces, vamos a ver si tenemos algún tema de preguntas. Muchísimas gracias por las preguntas. Y la primera es, ¿consideran que existe posibilidad de que la Fed aumente 4 veces la tasa y qué tan rápido puede darse el aumento? Yo creo que bajo esta visión no hay que descartarlo a cómo se está moviendo la inflación y realmente toda la inyección de liquidez monetaria que prevalece en los mercados financieros podría dar lugar a que la inflación no descienda de manera acelerada y se genere una inflación de segundo orden, cosa que ya se está presentando en algunas economías en el mundo, es decir, que ahora los consumidores están trasladando esto a contratos, están trasladando esto a planes de futuro y que realmente estaría desencadenando una aceleración, tal vez no preocupante todavía, pero sí de monitoreo, y que bajo este contexto efectivamente la Reserva Federal decide incrementar 4 veces la tasa de interés. Nosotros vemos que donde podría originarse más la volatilidad de los activos financieros tiene que ver con el manejo del balance de la Fed, y que si este es un poco más agresivo, aun cuando haya 3 incrementos en la tasa de interés, podríamos ver volatilidad más importante en cuanto los mercados financieros. El otro punto es, Bank of America ajustó su pronóstico de crecimiento a la baja para la economía mexicana, estimando que crecerá 1.5%. ¿Cuál es su perspectiva? Supongo que estamos hablando de 2022. Bajo ese elemento, sí vemos que haya una desaceleración. Creo que algunos indicadores que se mantienen rezagados es el sector de construcción. También estamos viendo que la inversión fija bruta ya venía en una tendencia negativa, incluso desde antes de la pandemia. Ahorita algunos elementos que podrían ayudarlos serían más una estabilidad en la percepción de recuperación global, pero eso estaría rezagando el tema de crecimiento. ¿Por qué nosotros lo vemos un poquito más elevado? Por el tema de arrastre económico externo, que sería el despliegue de los recursos de infraestructura en Estados Unidos. Una vez que inicie, y esto va a demorar, probablemente sería un despliegue de varios años, pero por lo menos debería de afianzar el crecimiento económico. Lo estaríamos revisando probablemente entre el primero y segundo trimestre, dependiendo de la fuerza que todavía registren los datos de manufactura y servicios. Como los vimos en la parte de Estados Unidos, exportaciones e importaciones siguen siendo el eje central, por lo menos en Estados Unidos, que le ayudaría en el caso de México. Consideran que habrá una mayor disrupción en las cadenas de suministros. China ha impuesto medidas de lockdown en 2 de sus ciudades. Claro, eso creo que es un punto bastante interesante. Estamos viendo que el incremento en Omicron está generando también disrupciones a partir de lo que platicamos en la Junta, de darle un cuidado en las capacidades de producción para evitar que se incrementen los contagios, y eso inherentemente estaría generando inflación. Por eso hemos visto también que durante las últimas semanas, en donde los contagios han aumentado, también las tasas libres de riesgo se han incrementado, sugiriendo esta perspectiva de política monetaria más restrictiva a partir de continuidad en problemas de cuello de botella. Entonces, eso es donde se va a presentar.
El otro punto es, Powell comentó ayer que haría lo que fuera para contrarrestar la inflación. ¿Qué tan rápido creen que se acelera el tapering? Miren, la verdad que esto ya se está planteando de que el recorte en el balance de la Fed inicie entre mayo y junio, lo que sería particularmente eso, acelerar el tapering. Yo creo que estaríamos en esa posibilidad. Ya la tasa de desempleo vimos que hubo una baja. Tal vez las nóminas no agrícolas no alcanzaron el estimado, el consenso del mercado. Sin embargo, también hay que entender que hubo un incremento de los contagios durante este periodo y que realmente está generando que muchos de los trabajadores que se están incorporando generen elementos estructurales de inflación en la economía. Y uno de esos es que se están incrementando los sueldos y salarios. Estamos viendo que los datos de ingresos personales y gastos personales siguen creciendo entre un 0.8% y 1%, y eso también estaría contribuyendo al tema de inflación. Sin duda, estaríamos viendo que efectivamente la política monetaria va a ser más restrictiva, tanto por el tema de tapering como por incrementos en tasa de interés. El otro punto es, ¿consideran que la tasa de referencia de Banco de México puede terminar en 6.75 para final de 2022? Miren, eso era lo que estábamos planteando hace un momento. Les decía, puede ser plausible. Algunas métricas, por ejemplo, como regla de Taylor o algunos elementos, te dicen que hay holgura o que bajo esta perspectiva de inflación podríamos estar viéndola hacia un 7.25%, o sea, 100 niveles superiores al 7%. Lo que estamos esperando son los primeros datos de inflación de la primera quincena de enero, así como finales. De ser que efectivamente, como lo platicamos, que el componente no subyacente fue en realidad el factor que dio lugar a que la inflación general desacelerara. Sin embargo, los energéticos ya se recuperaron, estamos nuevamente arriba de los $80 y el componente subyacente sigue con esta resiliencia a incrementos mensuales. Pues podríamos estar viendo que en enero, febrero, pudiera presentarse un punto máximo en el tema de inflación. Entonces, si de ser así que en enero y febrero presenta estas presiones, no habría que descartar que nuevamente tengamos que revisar al alza la tasa Banxico. Dado el spread entre los bonos mexicanos contra los de Estados Unidos, esperan que la tendencia de salida de capitales de México continúe a lo largo del 2022. Miren, esto vemos por lo menos en el primer semestre todavía la posibilidad de continuidad debido a estas perspectivas de política monetaria que impactan dentro de los bonos y dentro de los portafolios de los inversionistas, de los extranjeros, a través del precio y a través de un incremento en tasa de interés y por la sensibilidad que representa el movimiento de la tasa en el precio. Sin embargo, estamos llegando a un spread de que bajo condiciones de mayor normalidad, de mayor certidumbre y de política monetaria, pues podría también incentivar a cierto regreso de capitales, pero muy probablemente hacia finales de año, en donde el contexto nacional y el contexto internacional contribuya efectivamente a una posición de largo plazo que ha sido principalmente visible en instrumentos de deuda soberanos, en bonos, en CETES, que ha sido las salidas más importantes. En CETES, realmente la caída de la participación de los extranjeros ha sido mayor, entendiendo que lo que se está buscando en general es buscar menor convexidad, pero la inflación sigue siendo un tema de preocupación que te come toda la tasa nominal. Y en la parte de los bonos tiene que ver más con el movimiento en la tasa, dada la sensibilidad que representa a mayor plazo la duración, pues también impacta más en el precio, y bajo esta visión de política monetaria e inflación, pues han decidido mejor UDIs. ¿Qué tiempo crees que pueda pasar para que la curva de tasas descienda? Mira, esa creo que es una pregunta bastante buena. Yo creo que lo veríamos más hacia la segunda mitad del año. Todavía vamos a ver un aplanamiento, y este aplanamiento tiene que ver que al subir las tasas de interés, pues también estarían empezando a impactar el tema de crecimiento económico. Por eso creo que fue un punto bastante acertado en el comentar de que podríamos revisar a la baja el tema de crecimiento económico derivado del impacto en tasas. Sin embargo, el arrastre económico externo creo que va a ser un factor que podría contribuir a minorar dicho riesgo. Ver este descenso digamos, en la curva podría ser más hacia finales de año, entendiendo que haya una mayor certidumbre de la política monetaria, de la parte de inflación, de la parte de activos de riesgo y del nivel con el que se estarían descontando en la segunda mitad del año.
Creo que son todas las preguntas y agradecemos toda su participación. También cada uno de los comentarios que nos hacen llegar siguen siendo de bastante positivos para la retroalimentación. Entonces, les deseamos que tengan excelente día y muy buen inicio de año. Hasta luego.